Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La habitación estaba iluminada por una tenue luz cálida que se reflejaba en las copas de vino olvidadas sobre la mesa. El sonido de la respiración era lo único que rompía el silencio pesado del lugar. Ella estaba sentada en el borde del sofá, con las piernas cruzadas de manera casi instintiva, como si intentara protegerse. Llevaba un vestido ajustado de terciopelo negro, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros pálidos y elegantes. Su collar de plata brillaba ligeramente con el movimiento de su pecho, que subía y bajaba rápidamente. Él estaba a su lado, más cerca de lo que debería estar. Su mirada fija en ella, intensa, como si quisiera leer cada pensamiento que pasaba por su cabeza. Las puntas de sus dedos apenas rozaban su muñeca, un contacto tan sutil que podría haber pasado desapercibido, pero que para ella era un fuego abrasador. «No puedo fingir más», susurró él con voz ronca, inclinándose hacia ella. Ella desvió la mirada, pero no se movió. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Todo había comenzado de manera inocente. «Mi nombre es Sofía, y vivo en Granada con mi esposo Daniel. Llevamos casados más de una década, y aunque lo amo, últimamente siento que nos hemos perdido el uno al otro. Daniel siempre está ocupado con su trabajo, viajando por toda España para reuniones y conferencias. Antes solía acompañarlo en algunos viajes, pero ahora su rutina me deja sola en casa más de lo que me gustaría. Aquella mañana, antes de salir, Daniel me dejó una nota sobre la encimera de la cocina. Te amo, Sofía. Sé que esto es difícil, pero pronto tendremos tiempo para nosotros. Cuida de ti, mi amor». Sus palabras, aunque tiernas, me dejaron con un sentimiento de vacío. Me pregunté si él realmente notaba cuánto me afectaban sus ausencias o si solo decía lo que pensaba que debía decir. Pasé los primeros días de su ausencia sumida en una rutina aburrida. Trabajaba desde casa, salía a caminar por el parque cercano y veía series que me ayudaban a distraerme. Pero el tercer día, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Esa noche, mientras me preparaba una copa de vino y buscaba algo en la televisión, alguien tocó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Adrián, el mejor amigo de Daniel. «Sofía, ¿cómo estás? Pensé en pasar a saludarte. Sabía que Daniel estaba fuera y quería asegurarme de que estuvieras bien», dijo con su sonrisa característica. En su mano sostenía una botella de vino. No era raro que Adrián visitara nuestra casa, pero siempre lo hacía en compañía de mi esposo. Esta era la primera vez que nos encontrábamos a solas, y debo admitir que me sentí un poco incómoda. Sin embargo, no quise ser descortés y lo invité a entrar. Nos sentamos en el salón, y la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Adrián tenía un don para hacerme reír, y en ese momento lo agradecí. Hablamos de todo un poco: trabajo, anécdotas de la universidad y las historias que siempre contaban él y Daniel. Llevaba un vestido sencillo, azul marino, con una textura suave que acariciaba mi piel al moverme. Mis sandalias de cuero beige dejaban al descubierto mis uñas pintadas de un tono perla. Un detalle que parecía no pasar desapercibido para Adrián. Sentía como su mirada recorría cada detalle de mi apariencia, y aunque me decía a mí misma que era imaginación, no podía evitar notar su atención. A medida que pasaban las horas, noté algo diferente en su manera de hablarme. Su tono era más bajo, más íntimo, y sus ojos se mantenían fijos en los míos por más tiempo del que parecía natural. Sentí un leve escalofrío, una mezcla de curiosidad y alerta. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté y le dije que era hora de descansar. «Gracias por la compañía, Adrián.
Fue un gusto conversar, dije, intentando sonar tranquila. El gusto fue mío, Sofía. Deberíamos hacer esto más seguido, respondió con una sonrisa que me dejó inquieta. Cuando cerré la puerta, me quedé unos segundos en silencio, mirando la oscuridad del pasillo. Había algo en su visita que no podía dejar de pensar. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho. Algo en su mirada me hacía sentir observada, incluso vulnerable. Al día siguiente intenté enfocarme en mi trabajo, pero mi mente no dejaba de regresar a la noche anterior. Adrián me envió un mensaje temprano, gracias por la noche de ayer. Fue agradable tener alguien con quien hablar. ¿Podemos repetirlo pronto? Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por algo neutral. Claro, fue un gusto conversar contigo. Pero incluso al escribirlo, sentía un nudo en el estómago. ¿Por qué su atención me afectaba tanto? Solo era el amigo de Daniel. Nada más. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, los pensamientos sobre la visita de Adrián seguían rondando mi mente. ¿Era posible que todo estuviera solo en mi cabeza? Intenté convencerme de que sí, pero su mirada, sus palabras y la sensación de incomodidad no desaparecían. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Adrián otra vez. Esta vez su mensaje decía: «Espero no interrumpir tu día. Estuve pensando que quizás podríamos cenar juntos esta noche. Traeré algo delicioso y te prometo que no será muy tarde». Sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí quería decir que no, pero otra, movida por la soledad y la necesidad de compañía, aceptó. Respondí con un simple: «Está bien, pero no te quedes mucho tiempo». Esa noche, Adrián llegó con una bolsa de comida para llevar y otra botella de vino. Parecía más relajado, más seguro de sí mismo. Yo había intentado no darle demasiada importancia a su visita, vistiendo algo sencillo, una blusa blanca de algodón y unos pantalones cómodos. Sin embargo, no podía evitar preocuparme por mi aspecto. Me recogí el cabello en un moño descuidado y me puse un toque de brillo en los labios antes de abrir la puerta. «Espero que te guste la comida tailandesa», dijo, mostrándome la bolsa mientras entraba con esa sonrisa que empezaba a desconcertarme. Nos sentamos en la mesa de la cocina y la conversación fluyó de manera natural, como la primera vez. Sin embargo, esta vez sus gestos eran diferentes. Cada vez que hablaba, se inclinaba un poco hacia mí. Sus ojos no se apartaban de los míos, y de vez en cuando dejaba escapar un cumplido sobre mi apariencia o mi forma de ser. «Es raro estar aquí contigo», dijo de repente, con un tono más serio. «¿Por qué?», pregunté, intentando mantener la calma. «Porque siempre te vi como la esposa perfecta de Daniel. Alguien inalcanzable. Pero ahora», hizo una pausa y sonrió, «ahora siento que estoy viendo un lado de ti que nunca había conocido». No supe qué responder. Su comentario me hizo sentir incómoda, pero también halagada. Rápidamente cambié de tema, pero la tensión ya estaba en el aire. Mientras retirábamos los platos, Adrián insistió en abrir la botella de vino que había traído. Aunque no tenía intención de beber mucho, terminé aceptando una copa. Conversamos sobre temas triviales, películas, música, viajes. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un cosquilleo extraño, como si algo estuviera a punto de suceder. En un momento, mientras me levantaba para guardar los platos, tropecé ligeramente, y Adrián me sostuvo por el brazo. Fue un contacto breve, pero su mano permaneció en mi piel un segundo más de lo necesario. «¿Estás bien?», preguntó, pero su voz era más suave, casi un susurro. «Sí, gracias», respondí rápidamente, apartándome. A pesar de mi intento por mantener la distancia, algo en mí comenzó a debilitarse. Su atención constante, su manera de hablarme,
y la forma en que parecía fijarse en cada detalle de mi rostro me desarmaban. Cuando el reloj marcó las 11, le insinué que era hora de irse. Sin embargo, Adrián no parecía tener prisa. «Sofía, ¿alguna vez has sentido que estás atrapada en una rutina?», preguntó de repente, con un tono más melancólico. «¿Por qué lo dices?», respondí, evitando mirarlo directamente. «Porque lo veo en tus ojos. Pareces tan perfecta por fuera, pero siento que hay algo que te pesa». Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba. Sentí como mi guardia bajaba poco a poco. «No es fácil, Adrián. A veces siento que todo lo que hago es mantener la fachada de algo que debería ser perfecto». Pero hice una pausa, insegura de cuánto debería compartir. Adrián se inclinó hacia mí y colocando su mano sobre la mía. «No tienes que ser perfecta todo el tiempo». Su contacto era cálido, casi reconfortante. Pero algo en su cercanía comenzó a abrumarme. Me levanté rápidamente, fingiendo recoger las copas. «Creo que es mejor que terminemos aquí». «Ya es tarde», dije, tratando de sonar firme. Adrián me miró fijamente por un momento antes de levantarse. «Tienes razón. No quiero incomodarte». Mientras se dirigía hacia la puerta, me detuvo un segundo antes de salir. «Gracias por esta noche, Sofía. De verdad, fue especial». Cuando cerré la puerta, me quedé en silencio, con una sensación de alivio mezclada con confusión. Algo en su visita había cruzado una línea, pero no sabía cómo definirlo. Al día siguiente, mientras tomaba mi café de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián: «Sofía, espero que no te haya molestado anoche. No puedo dejar de pensar en lo increíble que fue compartir ese momento contigo». Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones: sorpresa, incomodidad y algo que no quería admitir. Borré su mensaje sin responder, pero sus palabras permanecieron en mi mente durante todo el día. Los días que siguieron a la última visita de Adrián fueron un torbellino emocional. Intenté concentrarme en mi trabajo, en las tareas del hogar, en todo lo que pudiera alejar mis pensamientos de él, pero era inútil. Su mirada, sus palabras y, sobre todo, ese mensaje seguían persiguiéndome. Daniel, mi esposo, me llamó esa noche desde Valencia, donde estaba en una conferencia. Su voz sonaba cansada pero alegre, hablándome de sus logros en el día y recordándome cuánto me extrañaba. Yo respondía con monosílabos, sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Después de colgar, revisé mi teléfono y vi otro mensaje de Adrián: «Sofía, sé que no debería insistir, pero realmente quiero verte. Por favor, solo una última charla». Debería haber ignorado el mensaje. Debería haber bloqueado su número. Pero en lugar de eso, escribí una respuesta corta: «Está bien, pero solo una conversación». Nada más. Adrián llegó esa noche con una actitud más seria. No trajo vino ni comida, esta vez solo estaba él. Con las manos en los bolsillos y una expresión que parecía mezclar ansiedad y determinación. «Gracias por dejarme venir», dijo al entrar. Yo solo asentí, sintiendo como mi corazón empezaba a latir más rápido. Nos sentamos en el sofá, y al principio, el silencio entre nosotros era casi insoportable. Finalmente, Adrián rompió el hielo. «Sofía, sé que esto puede parecer inapropiado, pero no puedo fingir más. Tú significas mucho para mí. Siempre lo has hecho». Sus palabras me dejaron sin aliento. Me quedé mirándolo, incapaz de formular una respuesta. «Adrián, esto no está bien», logré decir finalmente, pero mi voz sonaba débil, insegura. Él se inclinó hacia mí, su mirada fija en la mía. «Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Y creo que tú tampoco puedes».
Intenté apartarme, pero sus palabras me alcanzaron de una manera que no esperaba. Había algo en su tono, en su cercanía, que despertaba en mí emociones que no quería enfrentar. Mientras intentaba procesar lo que acababa de decir, Adrián tomó mi mano con suavidad. Su tacto era cálido, pero también peligroso. «Déjame mostrarte lo que siento», susurró. «No puedo, Adrián». «Esto no está bien», repetí, pero mi voz sonaba menos convincente cada vez. Él no insistió, pero su mirada lo decía todo. En ese momento, sentí que estaba al borde de algo irreversible. Me levanté rápidamente, tratando de recuperar el control. «Es mejor que te vayas», dije, mirando hacia la puerta. Adrián se puso de pie, pero antes de salir, se detuvo frente a mí. «Lo haré, pero quiero que sepas que esto no es solo un capricho para mí. Tú eres especial, Sofía». Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé parada ahí, con la respiración agitada. ¿Por qué sus palabras me afectaban tanto? Sabía que no debía permitir que esto continuara, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no quería que terminara. Al día siguiente, Daniel llamó para decirme que regresaría a casa antes de lo esperado. Su voz sonaba entusiasmada, como si quisiera sorprenderme con la noticia. Yo fingí alegría, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y temor. ¿Su regreso significaba que tendría que enfrentar la realidad? ¿Que todo lo que estaba sucediendo con Adrián debía quedar en el pasado? Pero, ¿sería capaz de hacerlo? Esa tarde, mientras preparaba la casa para el regreso de Daniel, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Adrián: «Sofía, por favor, déjame verte una última vez. Te prometo que no complicaré las cosas. Solo quiero despedirme». Pasé varios minutos mirando la pantalla, debatiéndome entre ignorarlo o aceptar. Sabía que lo correcto era decir que no, pero ¿había algo en mí? Una curiosidad o quizá una necesidad de cerrar este capítulo, que me hizo responder: «Está bien. Pero será rápido». Esa noche, Adrián llegó con una actitud distinta. Parecía más tenso, más contenido. No había esa sonrisa que solía desarmarme. Solo una mirada seria que me hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Nos sentamos en el sofá y al principio la conversación fue superficial. Pero poco a poco la tensión empezó a acumularse. Él me miraba como si intentara decir algo que no podía expresar con palabras. «Sofía», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No debería estar aquí, lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en ti». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sabía que tenía que detenerlo, que esto no podía seguir. Pero antes de que pudiera responder, él continuó: «Solo dime una cosa, ¿sientes algo por mí?». Mi corazón latía tan fuerte que parecía llenar la habitación. No sabía qué responder. No quería admitir lo que sentía, pero al mismo tiempo, mentir no cambiaría nada. «No lo sé», susurré finalmente. Adrián asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Eso es suficiente para mí». Se levantó, pero antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Por favor, cuídate, Sofía». Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al no dejar que las cosas fueran más allá, pero eso no hacía que fuera más fácil. Me quedé sentada en el sofá, mirando la botella de vino que él había traído, y pensando en cómo una línea tan fina podía ser tan fácil de cruzar. El día del regreso de Daniel estaba a la vuelta de la esquina. Pero mis pensamientos seguían atrapados en todo lo que había sucedido con Adrián. Sabía que debía cortar todo contacto con él, pero algo dentro de mí se resistía. Tal vez era la curiosidad, tal vez era el deseo de sentirme vista, deseada. Lo que fuera, me estaba llevando por un camino del que no sabía si podría regresar.
Adrián no tardó en escribir nuevamente. Esta vez, el mensaje era simple, directo: Sofía, necesito verte. Esta vez, no habrá complicaciones. Por favor. Sabía que no debía aceptarlo. Sabía que su insistencia era peligrosa, pero contra mi mejor juicio, accedí. Quería creer que podía mantener todo bajo control, que una última conversación sería suficiente para cerrar este capítulo. Esa noche, Adrián llegó puntual. Traía consigo una botella de vino caro, un detalle que parecía más un gesto de disculpa que de celebración. Yo llevaba un vestido de tirantes fino, color vino tinto, que había elegido sin pensar demasiado, aunque sabía que resaltaba mi figura de manera sutil. Mis pies estaban descalzos, un detalle que parecía hacerlo sonreír cuando me vio. Gracias por dejarme venir, Sofía. De verdad, no sabes cuánto significa esto para mí, dijo mientras me ofrecía la botella. Solo espero que esta vez sea rápido, respondí, intentando mantener la distancia emocional que tanto me había costado construir. Nos sentamos en el sofá, y Adrián se encargó de abrir la botella y llenar las copas. Al principio, la conversación fue ligera, casi superficial. Hablamos del trabajo, de viajes que soñábamos hacer, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, la tensión en el aire se hacía más evidente. Él estaba más cerca de lo habitual, su brazo rozando el mío cada vez que se movía. Yo sentía que mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. Conforme avanzaba la noche, el vino comenzó a hacer efecto. No recordaba cuántas copas había tomado, pero cada vez sentía más calor, más ligereza en mi cuerpo y menos control sobre mis pensamientos. Adrián notó mi estado y aprovechó para hablar con más confianza. Sofía, sé que esto está mal, pero no puedo evitarlo. ¿No puedo sacarte de mi mente desde la primera vez que te vi?, dijo mientras dejaba su copa en la mesa y se inclinaba hacia mí. Intenté responder, pero las palabras no salían de mi boca. Mi mente estaba nublada y mi cuerpo, pesado. Lo siguiente que recuerdo fue el roce de su mano en mi mejilla, su aliento cálido tan cerca del mío que apenas podía respirar. «Déjame cuidarte esta noche», susurró. No recuerdo si intenté detenerlo o si simplemente me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Su boca rozó la mía, y aunque sabía que debía apartarme, no lo hice. En algún momento, las luces de la sala parecieron volverse más borrosas, y todo lo demás desapareció. Cuando desperté, estaba sola en el sofá. Mi vestido estaba arrugado. Y mi cabeza palpitaba como si todo lo que había sucedido fuera parte de una pesadilla. Pero los detalles que recordaba, aunque fragmentados, me decían que no había sido un sueño. Me sentí invadida por una mezcla de emociones, vergüenza, culpa y una ira dirigida tanto hacia Adrián como hacia mí misma. Sabía que había cruzado una línea que no debía, y ahora no había manera de regresar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián. «Sofía, lamento mucho lo que pasó. Por favor, perdóname. Nunca quise ponerte en esta posición, pero no podía evitarlo». No respondí. No podía. Me sentía traicionada, manipulada y más sola que nunca. Esa tarde, Daniel regresó a casa. Me recibió con un abrazo cálido, su entusiasmo llenando la habitación. Me sentí como si estuviera en una obra de teatro, fingiendo normalidad mientras mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido la noche anterior. Durante la cena, Daniel habló de sus planes para reducir los viajes y pasar más tiempo conmigo. Sus palabras deberían haberme alegrado, pero solo sentía un vacío creciente. Cada vez que intentaba mirarlo a los ojos, un nudo en mi garganta me impedía hablar. Esa noche, mientras Daniel dormía profundamente, yo permanecí despierta, mirando el techo.
Sabía que debía tomar una decisión, contarle la verdad y enfrentar las consecuencias, o enterrar lo sucedido y vivir con el peso de mi culpa. Lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser igual. Los días que siguieron a la llegada de Daniel fueron insoportables. Intentaba actuar con normalidad, pero cada palabra, cada gesto suyo, parecía un recordatorio de lo que había hecho. Me sentía atrapada en mi propio silencio, incapaz de encontrar una manera de lidiar con mi culpa. Adrián, por su parte, no dejaba de intentar contactarme. Cada mensaje suyo era como una espina clavándose más profundamente en mi conciencia. Sofía, por favor, hablemos. No quiero que esto termine así. Borraba los mensajes sin leerlos por completo, pero su presencia seguía persiguiéndome. Incluso en los pequeños detalles, la botella de vino vacía, el sofá donde todo sucedió. Y las noches sin poder dormir. Una noche, mientras Daniel y yo cenábamos en la terraza, noté que me miraba con detenimiento. Sofía, dijo con voz seria, siento que hay algo que no me estás diciendo. Mi corazón se detuvo por un instante. Intenté responder, pero mis labios no se movían. Sé que he estado ausente mucho tiempo y quiero recuperar lo que hemos perdido. Pero necesito saber si tú también lo sientes. Sus palabras fueron un golpe directo a mi pecho. Quería confesarlo todo, decirle que había cruzado una línea que jamás debí. Pero el miedo a perderlo me paralizó. Claro que sí, Daniel. Solo he estado algo estresada, pero quiero que volvamos a estar bien, respondí, evitando su mirada. Él tomó mi mano con fuerza, como si intentara aferrarse a lo que quedaba de nuestra relación. En ese momento supe que, si no hablaba ahora, estaría condenada a vivir con este peso para siempre. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono vibró. Era Adrián de nuevo, pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Dudé por unos segundos antes de contestar. ¿Qué quieres, Adrián? Pregunté en un susurro, para no despertar a Daniel. Necesito verte, Sofía. Por última vez. No. Esto tiene que terminar. Por favor, solo unos minutos. Prometo que después de esto desapareceré de tu vida. Sabía que no debía aceptar, pero algo en su tono me hizo ceder una vez más. Acordamos encontrarnos en un pequeño parque cerca de mi casa al día siguiente. El parque estaba desierto cuando llegué. Adrián me esperaba en un banco, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Al verme, se levantó rápidamente y se acercó. Gracias por venir, dijo, intentando sonreír, pero su expresión era de preocupación. Adrián, esto tiene que terminar. No puedo seguir con esto. Lo sé, y no estoy aquí para pedir más. Solo quería disculparme. Me comporté como un egoísta, y sé que arruiné algo muy valioso para ti. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Por primera vez, parecía realmente arrepentido. Pero el daño ya estaba hecho, y ninguna disculpa podía cambiar eso. No puedo seguir viéndote, Adrián. Esto nos está destruyendo a ambos. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que nunca quise lastimarte, dijo, mientras me miraba por última vez antes de marcharse. Lo vi alejarse y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que ese capítulo finalmente había terminado, pero el peso de mis acciones seguía conmigo. Cuando regresé a casa, Daniel estaba en la sala, leyendo un libro. Me miró y sonrió, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ignorar. Esa noche, mientras estábamos en la cama, me giré hacia él y tomé su mano. Daniel, necesito que sepas algo. Su mirada se volvió seria al instante, pero esperó en silencio. He cometido errores. Me he sentido sola, y he permitido que esa soledad me lleve a lugares donde nunca debí estar.
No podía decirlo todo, pero esas palabras eran lo más cerca que podía llegar a la verdad. Daniel apretó mi mano con fuerza. Yo también tengo culpa, Sofía. No he estado lo suficiente contigo. Pero si estás dispuesta a intentarlo, yo también lo estoy. Esa noche sentí algo diferente. No era paz, pero era un paso hacia adelante. Sabía que tendría que vivir con el peso de mis acciones, pero también sabía que tenía una oportunidad para salvar lo que realmente importaba. Adrián era parte de mi pasado ahora, un recordatorio de los límites que nunca debía cruzar de nuevo. Y aunque la herida seguía abierta, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para sanar y reconstruir mi vida con Daniel. Sin embargo, mientras me preparaba para este nuevo comienzo, recibí un correo anónimo una semana después. En él había una foto, Adrián y yo juntos en el parque. La nota decía: «Esto no ha terminado. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias».